Hola, ¿qué tal, queridos colegas, amigos? Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenas noches a todos en todo el país. Nuevamente un honor estar con ustedes y el que hayan atendido a esta invitación que forma parte del primer encuentro mundial de Alianza Médica. Todos aquellos que ya están inscritos en el encuentro, felicidades, de verdad. Ya saben que no se van a arrepentir. Y todos aquellos que aún no se han inscrito, hoy tendrán una pequeña probadita de la calidad de lo que vamos a tener y de los temas tan vanguardistas que vamos a hablar durante el evento. El día de hoy me da muchísimo gusto el que podamos contar con la presencia de un gran personaje dentro del ámbito, voy a decir, de la salud específicamente en nuestro mundo. Normalmente los grandes investigadores lo que hacen en el mundo es trabajar sobre las enfermedades y buscar cómo remediar esas enfermedades. Yo he dicho constantemente que los médicos debemos de ser humildes porque somos los eternos perdedores. Al final siempre una enfermedad, cuando logramos nosotros encontrar algún control o incluso una cura sobre esa enfermedad, aparece otra nueva enfermedad. Y entonces este es un cuento de nunca acabar. Afortunadamente, hoy día las tendencias en el proceso de la enfermedad han cambiado. Ustedes han sido partícipes de las mismas. Espero que en este encuentro haya muchos médicos jóvenes. Estamos convocando a muchos médicos jóvenes y decirles a esos médicos jóvenes que ellos ya no deben de ser aquellos que pertenezcan a la medicina antigua, que es la medicina reactiva. Sí es un hecho que, por supuesto, yo soy doctor en farmacología y me encanta la farmacología, pero conforme más pasa el tiempo, más me doy cuenta que los doctores en farmacología vamos pasando de moda. Nada más como para hablar de cuestiones que son del pasado y las cuestiones del futuro ya no caben mucho dentro de nuestro pensamiento. Esto es debido a que la medicina, con el ámbito de la farmacología, pues es una medicina reactiva, es decir, yo voy a esperar a que tú te enfermes para que yo pueda darte entonces un tratamiento. Y eso pues es totalmente incorrecto. Y esa medicina además tiene que ver con un pensamiento que hoy ya no tiene mucho de lógico, más bien es ilógico, y es pensar solamente en el ser humano como un cuerpo físico, cuando además incluso ni siquiera lo tratamos con la física, hablo de la materia elemental a este cuerpo físico. Y entonces lo que buscamos, lo que tratamos de hacer es resolver a veces problemas que no tienen una solución porque no representan un problema. Y hoy la tendencia afortunadamente es que dentro del nuevo concepto de salud-enfermedad hay que enfocarse en la salud, no hay que dejar de lado la enfermedad, pero hay que enfocarse en la salud. Hace unos días estaba yo analizando el plan de estudios de la Facultad de Medicina de la UNAM, que fue teóricamente aprobado en el 2013 y que fue ajustado a las nuevas condiciones de lo que vivimos. Y la verdad es que me daba mucha risa lo que hicieron porque busqué el plan de estudios de mi madre de 1950 y es el mismo, no cambió en nada absolutamente, en donde además, hablando del término de farmacología, siguen insistiendo en dar la farmacología en el segundo año de la carrera. La cosa más ilógica del universo, y puedo dialogarlo con quien quieran de los académicos, y no va a haber manera de refutar el que no puede uno enseñarle a alguien cómo manejar un remedio o un fármaco sin que antes conozca lo que va a remediar. Entonces, en el segundo año de la carrera, pues ni siquiera sabemos nada apenas empezando a entender la anatomía, pero no sabemos nada ni de las patologías, ni de la nosología básica integral, ni de la semiología, ni de los diagnósticos, de nada. Y después, cuando llegamos nosotros al internado, donde hay que aplicar los conocimientos, pues ya se nos olvidaron, porque además son conocimientos muy guangos, no quiero decirlo de otra manera, y que no sirven para muchas cosas. Y esto es lo que nosotros ya no debemos de permitir, y ya no debemos nosotros ahondar en esa situación. Un médico, ante todo, debe ser un gran conocedor del cuerpo humano. Hoy hay muchísimo que estudiar sobre el cuerpo humano, hoy vamos a hablar de cosas del cuerpo humano a fondo, pero también debe ser un gran clínico. Y un gran clínico no es solamente aquel
que explora, palpa, sino también aquel que siente. Y el sentir, hablo del sentimiento, el poder palpar la ansiedad del paciente, el poder sentir qué sucede con eso que está enfrente, que no es un cuerpo, es un ser humano. Y por lo tanto es una unidad biopsicosocial y espiritual. Y entonces ese ser humano siente angustia, siente ansiedad, tiene problemas, y es muy probable que la úlcera que tenga sea un problema de ansiedad el que lo está generando. Y eso es la consecuencia de. Y lo que hacemos nosotros es estudiar la úlcera, darle una solución reactiva para la úlcera, sin antes saber qué es lo que está pasando acá arriba. Ya hemos hablado de la psiconeuroinmunobiología. Y hoy día no tenemos que estar esperando a que la ciencia nos demuestre algo cuando nosotros estamos viendo lo que está sucediendo frente a nosotros en el mejor libro que puede haber, que se llama Paciente. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar de conceptos importantes, trascendentes, y antes de saludar a nuestro invitado y a nuestros dos invitados, yo quiero decirles que nuestro invitado es una persona considerada una eminencia en el mundo. Él tiene un par de doctorados, que no es poca cosa. Uno estamos hablando de un doctorado en biología molecular y otro en biotecnología. Es un gran estudioso de la mitocondria. Desde mi perspectiva, pues debe estar, si no la persona que más está trabajando en la mitocondria actualmente y en el estrés oxidativo, es seguramente uno de los 3 más importantes en todo el mundo. Y además es un gran amigo de México, es una persona enamorada de México. Él es francés de nacimiento, pero ya es japonés por adopción. Él decidió trabajar en el envejecimiento y ver por qué había tanto japonés longevo de más de 100 años y qué hacían. Es decir, él, sin ser médico, por eso dije, él trabaja en la salud más que en la enfermedad, pues sin ser médico, él se fue para allá y dijo, tenemos que ver qué es lo que hacen ellos. Y había muchas teorías, que si la comida, que si el medio ambiente, no, son todo. Recuerden ustedes que no solo somos un cuerpo. Hace un momento hablaba con él fuera de cámaras de la microbiota, del medio ambiente y de la macrobiota, lo que está fuera de nosotros, y ya he hablado con ustedes, estos 40 billones de células que constituyen el cuerpo humano, aproximadamente son 100 billones de bacterias las que conviven dentro del cuerpo humano con este cuerpo. Imagínense lo que hay fuera de nosotros también, que es todo el medio ambiente. Y que además todo esto pues está centralizado en algo que se llama cerebro, y dentro del cerebro en algo que se llama mente, y dentro de la mente en algo que se llama conciencia, y dentro de la conciencia en algo que se llama espíritu, que es el que dice finalmente cómo tienen que suceder las cosas. Es para mí un honor presentar entonces y dar una introducción con él, darle la bienvenida en nombre de ustedes al doctor Brigitte Deas. Dr. Deas, Dr. Acosta. Welcome to Mexico again. Thank you for giving me this chance, Dr. Acosta, to share knowledge with your members. No, it's our honor, and thank you. I'm going to talk about, and to talk in the name of the Medical Alliance, the Alianza Médica, and my name myself also, and I would like to say thank you for your presence, thank you for the love that you have Mexico, for Mexico, and thank you for your attitude. It's really grateful your attitude, and thank you also for your friendship. Thank you. You are a friend, Mexico. Yeah, I love Mexico, and I'm very happy to be at this time standing here in Mexico. Thank you very much. Y quisiera presentar también a Alejandro López Tello. Si de momento ven que le digo Ale, somos muy buenos amigos desde hace muchos años. Ale eres químico de formación, Ale, ingeniero químico. Ale es un gran empresario, pero es un empresario que tiene un perfil diferente a muchos empresarios. Y Ale es un enamorado del conocimiento, es un enamorado de la ciencia y es un enamorado también de la salud. Y le pedí que estuviera con nosotros para que pudiera ayudarnos en la traducción con el doctor Edeas, para que pueda ser más fluida la sesión, de tal manera que cuando el doctor Edeas esté dando su conferencia,
Ale pueda ir traduciendo. Vamos a bajar el volumen del doctor Edeas para que oigan más la voz de Ale, y cuando estemos interactuando el doctor Edeas y un servidor con ustedes, no tenga yo que estar hablando en inglés, luego traducirles a ustedes y luego volver a regresar para darle a él la información que les estoy dando a ustedes, si les parece correcto. Antes de que iniciemos, permítanme nada más intercambiar algunas ideas con el doctor Edeas. Lo voy a platicar con él, que es parte de lo que hemos estado ahorita hablando en la introducción que di. Ahorita no va a traducir Ale, y en cuanto el doctor Edeas empiece a dar su conferencia, entonces iniciará la traducción con Ale. ¿Qué les pido? Que vayan ustedes poniendo sus preguntas, y si yo veo que tengo que interrumpir al doctor para dar algunas preguntas porque considere relevante, lo hago, y si no, me espero al final de la plática. Saben ustedes, la plática tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos, y sobre esa base y esa dinámica vamos a trabajar. Si me dices, Rafita, por favor, ahorita en el chat, ¿cuántos médicos tenemos? 300, doctor, en el chat. Ok. Y alrededor de 1200 médicos conectados. Ok, le voy a hablar un poquito con el doctor, simplemente para darle el panorama, la confianza, y sobre eso nosotros arrancar. Dr. Edeas, again, welcome to Mexico City and to Mexico. And now, in this kind of communication that is spectacular, we have more than 1,000 medical doctors now living life here. And I was talking about with them about the old-fashioned knowledge in the process of the disease health. This process that for many years the medical doctors and the scientifics only thought about the body. No, they didn't think about all the other things that in this body is living inside and outside of the body. Yes. We have in this moment different ages with the doctors. I hope that in this moment we have young people, medical doctors, and the old-fashioned doctors like me. And I would like to tell you that in Mexico we are working very hard in the new trends, in the new concepts, in the mitochondria. Yes. You are Mr. Mitochondria. Yeah. And we need in this moment to work very hard in the transformation and the medicine that is only focused in the illness, in the disease, and we want to work in a medicine that the focus will be in the health, not specifically in the illness. I think that is so important, the illness in the diseases. Yes, of course. But in my point of view, it's more important the health, that the illness or the disease. Then we are going to start with your conference. Alex is going to translate your conference, and if I have some questions that I consider that I have to give you in the moment, please, I apologize if I interrupt your conference, okay? Okay. Bien. Many thanks. Muchas gracias. So I studied the biochemistry, PhD in biochemistry in France. Tengo un doctorado en Francia, en bioquímica, en Francia. And then I have the opportunity to move back to Tokyo. Y después tuve la oportunidad de moverme a la ciudad de Tokio, en Japón. First work was in developing clinical solutions for the Japanese aging society. Y el primer trabajo que tuve fue en dar soluciones clínicas a la sociedad que estaba envejeciendo en Japón, que es una sociedad bastante longeva. This is brought me to start researching in how can we find a solution to slow or even stop aging. Y eso nos permitió empezar a investigar una solución que pudiera frenar o alentar el envejecimiento. And this is really
if we study that, this is bring us very quickly to a point where we realize it's complex. Si mechanism. estudiamos eso, llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que era verdaderamente complejo entender lo que estaba sucediendo. A lot of pathways, so it is really difficult to find a solution. Muchos caminos que tomar y es verdaderamente difícil encontrar una solución. And then I have the opportunity to meet the professor working at Kyoto University. Y después tuve la oportunidad de conocer un profesor que estaba trabajando en la Universidad de Kioto And he told me clearly that instead of studying the sickness and the sick people and try to cure them, why don't study the healthy aged people and try to replicate the perfect system? y me hizo ver algo muy interesante. Me dijo, en lugar de que estés estudiando personas enfermas, ¿por qué no te enfocas en las personas saludables? Y sobre todo en las personas que están saludables y que ya son muy longevas y que están viviendo grandes cantidades de años. ¿Por qué no te enfocas en ellos? That was 20 years ago. Yes. Eso fue hace 20 años. Yes. So the genesis was to reverse understanding why healthy people aged healthy than others. That's the idea. Y la génesis de todo esto era entender por qué había personas que envejecían y eran muy longevas y estaban saludables con edades tan avanzadas. So I traveled to south of Japan, where is this, on the island of Okinawa we have the highest centenarians people in the world. Y viajé al sur de Japón, específicamente a la isla de Okinawa, donde hay la población más grande en Japón de centenarios, de personas de más de 100 años. And probably in all the world. Yes. Not in the only in world, Japan. In the Y world. probablemente en todo el mundo, Yes. no solamente en Japón. So everybody think that the secret of longevity and good health, it is not only longevity. Longevity bring health condition. Very low diabetes, very low cancer rates, very low cardiovascular, Not obesity. no obesity. Entonces, me di very cuenta low. que estas personas longevas tenían muy bajos índices de diabetes, muy bajos índices de cáncer, muy bajos índices de enfermedades cardiovasculares, bajos índices de Alzheimer. And everybody try to study them. They study their nutrition, and they say maybe they eating this food, or they eating the seaweed, or the fish, or the water. Y mucha gente estaba enfocada en entender su nutrición y decían, bueno, es lo que están comiendo. Y se creía que tenía que ver con las algas que comían, con las grandes cantidades de pescado que comían, el tipo de agua que consumían. And which was the key? The key is, if we talk about the subjective key, there is no relevancy. Some eating some food, some eating, drinking a lot of alcohol. There is no really a point of the style of life. Y nos dimos cuenta que no tenía que ver con su estilo de vida. Había personas que eran muy longevas y que consumían grandes cantidades de alcohol, que comían una cosa, que comían otra cosa. No había un patrón ahí que observar. Don't talk about the alcohol here in Mexico, please, okay? Actually, they take a lot of alcohol in Okinawa. De hecho, toman mucho alcohol en Okinawa. Yeah. And this is not the point. No, I think the secret, the scientific secret of the longevity come down to one point, which is very low chronic inflammation. Wow. Y el secreto de su longevidad llegó a un solo punto y tenía que ver con un muy bajo nivel de inflamación crónica. And We are talking about the cellular inflammation. yes, cellular inflammation. Estamos hablando de inflamación celular. Now, when we try to understand why this happened and why it's come to this point, this has brought me to some sort of local legend. And somebody was telling me that these centenarian people is different from us. Y entonces estamos tratando de entender por qué eran tan longevos y llegué a una leyenda local y se decía que estas personas eran diferentes al resto de las personas del mundo. So this is story saying that if you have a child or somebody sick, you send them to these centenarian people. Y esta historia decía que si tenías un niño enfermo, se los mandabas a estas personas centenarias. And they will prepare some sort of soup,
and they start eating their soup with their chopsticks, and then they give this remaining half soup to the sick person to finish eating. Entonces llegaba la persona enferma con estas personas muy longevas y esta persona longeva preparaba una sopa y se la empezaba a comer. Se comía la mitad de esta sopa y el resto se lo daba a la persona que estaba enferma. And this person go back home and sleep, and next day recover. Y esta persona enferma regresaba a su casa, se dormía y se recuperaba. Scientifically speaking, this is No, it's like bacteria transplantation. This is magic. No, bacteria transplantation is Yes, taking this is- bacteria from somebody and Yeah. give it to another Yeah. same Yeah. material, same food. Mhm. So it's just bacteria transplantation. Científicamente estábamos hablando de que había simplemente un trasplante de bacterias, So this porque se is- estaban usando los mismos utensilios para comer, estos chopsticks o la cuchara o el tenedor, que compartía bacterias. Extraordinary. So this is brought us to make the test, take 13 centenarian man, 13 centenarian woman, and try to understand what is bacteria they have. That Esto nos llevó a hacer una prueba clínica, un estudio clínico donde tomamos a 30 centenarios hombres, 30 centenarios mujeres y vimos qué tipo de bacterias tenían. But why did you think in bacteria and not antibodies? Why? Why bacteria and not antibodies? ¿Por qué bacterias y no anticuerpos? you know, we can say the antibodies or the microbiota, but the whole ecosystem coming back to something that we can study, you know, Mm-hmm. quantify Mm-hmm. or find the quality. Mm-hmm. And it is very easy to take the microbiota samples from centenarians. Mm-hmm. Okay. So easy to study, easy to compare with other centenarians. Entonces nos enfocamos en estudiar la microbiota para entender todo el ecosistema y es fácil de tomar la microbiota de personas centenarias y ahí fue nuestro enfoque. And in this case, this is give us a nice photography that these centenarians, they have very similar, plus minus, microbiota system. Y esto nos dio una fotografía de que todas estas personas centenarias tienen un sistema de microbiota más o menos muy similar. The number one, it is they have more diversity than average people. El primer punto es que tienen más diversidad de microbiota, es decir, más bacterias que una persona promedio. Number two, varieties of bacteria they have, it's quite, we can call it strong varieties. Y las variedades de bacterias que tenían las podemos nombrar como variedades más fuertes de bacterias. Okay, let me try to summary, if you want to Yes. translate. Voy a Alex. traducir. Okay, let me try to summary until here. We are talking about 2 points. One is the inflammatory process in the cellular, Estos son los dos puntos, el proceso inflamatorio a nivel celular and the other one is the microbiota. y el segundo es la microbiota. Yes? Yes. Okay. In which moment we are talking about the oxidant process? ¿En qué momento estamos hablando del proceso oxidativo? The oxidative process is a secondary process to the inflammation. El proceso oxidativo es secundario a la inflamación. It is not the core of the disease itself or of the pathology or of the dysfunction. But No es lo central en la disfunción o en la patología. okay, but when we are talking about the oxidative stress, we are talking about the free radicals. Yes. And which is the in this case the point, the microbacterias or the free radicals, or they one of them is first and the other is or together. Cuando estamos hablando de estrés oxidativo, estamos hablando de radicales libres. ¿Dónde está la relación entre los radicales libres y las bacterias? You know, ¿Cuál va primero, cuál va después? the bacteria system is very smart evolutive system. El sistema de bacterias es un sistema bastante inteligente, muy inteligente, Just y que ha evolucionado. to remind things, you know, our body age is the oldest a human exists
goes back to 200 million years. The microbiota goes back to 4 billion years. Okay. Sí, no, es para poner en perspectiva la edad de nuestro cuerpo a nivel genético. Tiene 200 millones de años. So if we Las talk bacterias tienen 4.000 millones de años de existir. so the microbiota, they have more evolution, more that they can use the oxidative stress. They can use the free radicals as messengers and not just only to signal a disease or a dysfunction. It's a sort of language. Las bacterias pueden usar los radicales libres a su favor, es una especie de lenguaje que tienen entre ellos para comunicarse. Ahí es donde están jugando los radicales libres con las bacterias, en For realidad. example, the bacteria that we found a lot among centenarians is the E. coli, Escherichia coli, Una de las bacterias que encontramos muy presente en los centenarios es la Escherichia coli, la E. coli, poisonous bacteria. bacteria no saludable, patógena. So developing an ecosystem of microbiota with such highly strong bacteria allow these centenarians to have the precise amount of poison that they needed sometimes to heal the body, to heal some part, to destroy some dysfunction in some cell or create the autophagy in some part of the body. Sí, este tipo de bacterias encontraron la forma de sanar el cuerpo en ciertos momentos, destruir alguna situación dentro del cuerpo, tener la capacidad de autofagia para matar alguna cuestión dentro del cuerpo, donde se genera esta simbiosis entre el cuerpo humano y las bacterias. En este caso, la Escherichia coli. If we ask the question, actually, talking to medical doctors, what is the biggest organ of a human body? We answer the skin. Microbiota is the Yes. more cells by numbers than the human proteins and bones cells. This is a very, Sí, que tenemos very más interesting células de bacterias dentro de nuestro cuerpo que células de humano. Sí, está. El órgano principal del cuerpo humano son las bacterias, no la piel, como Estamos se hablando menciona. aquí, I'm going to translate this Yes. in Spanish. Está hablando él de la macrobiota y dice, si nosotros preguntamos en este momento a los doctores cuál es el órgano más grande del cuerpo, ustedes recordarán sus clases de anatomía y nos dijeron que el órgano más grande del cuerpo es la piel, que fue lo que yo le respondo. Y él dice, no, el órgano más grande del cuerpo es la macrobiota. ¿Qué quiere decir esto? Que los conceptos ya cambiaron. Nosotros no podemos hoy decirle a un médico estudiante que el órgano más grande es la piel, ni siquiera el endotelio, que apenas hace unos 10 o 15 años se consideraba ya el órgano más grande de la piel. Dice, no, es la macrobiota. Entonces, voy ahorita a leer algunas de sus preguntas, que ya veo que están ustedes ahorita con el tema ya verdaderamente intensos, y vamos a tratar de empezar a interactuar con él. I have some questions here, doctor, and I'm going to read it in Spanish. Yes. Alex is going to translate. And first of all, I would like to, if you don't mind, to give you a question. Is the mitochondria a bacteria? ¿Es la mitocondria una bacteria? Es la pregunta. Origin, yes, coming from ocean, and it share with bacteria a lot of characteristic. From the DNA to the cell membranes to a lot of dynamic. Now is Sí, el considered origen sí bacteria? sí es el mismo, el ADN es el mismo y originalmente sí, la mitocondria viene de las bacterias. It's remained until today, it's a colony inside our body. It does not obey the same rules as the other organs. Es una colonia dentro de nuestro cuerpo que no sigue las mismas reglas que el resto de nuestros órganos. Now, 70% of our weight is bacteria. So the heaviest organ of our body is the mitochondria. El órgano más pesado, el organelo más pesado de nuestro cuerpo son las mitocondrias. El 70% de nuestro peso son mitocondrias. Esto es muy importante que nosotros reflexionemos. Estamos hablando que
cada célula tiene alrededor de 2.000 mitocondrias. We're talking about that each cell is about 2,000 mitochondrias 2000 average mitochondria, yes. en promedio. Entonces, imaginen ustedes los millones de funciones que se dan por cada una de las mitocondrias por segundo. Y imagínense ustedes a 2.000 mitocondrias trabajando dentro de una célula, y ahora imagínense a 40 billones de células trabajando al mismo tiempo en armonía. I'm talking about that they can imagine that it will have about an average 2,000 of mitochondria in our body, and all of them are at the same time develop about million of reactions by second. Now imagine 40 billions of cells in our body. Is incredible, this point. Incredible volume, incredible power. Incredible power. So if we discover this and we want to affect human aging, health, etc., we must speak the language of the mitochondria. Sí, las mitocondrias son un increíble poder en el cuerpo, y si queremos entender el proceso de envejecimiento, el proceso de alentar ese envejecimiento y estar más saludables en el largo plazo, tenemos que entender las mitocondrias. And when you talk about the language of the body in the mitochondria, I think that is the language of the God. Le estoy comentando que si está hablando él de que es el lenguaje de las mitocondrias, estamos hablando del lenguaje de Dios. Absolutely. I'm going to read some of the Yes. questions in Spanish. Nos están mandando saludos de Toluca, Tepic, Morelos, Guadalajara, Cancún, Acapulco, Medellín, Colombia, Querétaro, Hermosillo y Tapachula. Algunas preguntas, Alex, aquí van. Dicen, bueno, Adelina Bennett nos dice, excelente conocer la mitocondria, es otro mundo. Great to know about the mitochondria, it's another world. Y sobre todo, dejar poco a poco la medicina reactiva. That we should slowly stop being reactive in the medicine. Reactive medicine. Some questions. Nos dice Jesús Jarduño, ¿cuál es el papel de los antioxidantes en la salud humana? Which is the role of antioxidants in human health? Yeah, it's we connect always these antioxidants with a human nutrition. Siempre conectamos estos antioxidantes con la nutrición humana. And the antioxidant, absolutely, they can affect the human health. Sometimes I take the medicine. We talk with doctors. Take a medicine, a drug like the metformin. Los antioxidantes definitivamente pueden afectar y modificar el estado general de salud. Por ejemplo, aquí estoy hablando con doctores y tomamos una medicina como la metformina. If you taste the metformin pill, you can feel it is really very bitter. Yeah. Si pruebas la metformina te das cuenta que sabe muy amarga. Plus minus, the molecule is very close to some phenols complex. Más o menos la molécula metformina es un complejo de fenoles, fenólico. And in terms of activity, the first activity they can represent is antioxidant activity. Y principalmente la actividad de la metformina es una actividad antioxidante. And this is, we talk about a medicine, Y aquí estamos hablando de un medicamento. So it is really very important to not only appreciate but understand also their functionality, which goes a lot through microbiota. Y es muy importante entender también su funcionalidad, y eso se hace entendiendo la microbiota. A lot of medicine in pharmacokinetics, they does not work for average 50% of people. Si analizáramos en farmacinética los medicamentos, nos daremos cuenta que en promedio, en el 50% de los casos no funcionan. And this is because of each person microbiota is different. Y esto tiene que ver con la microbiota. La microbiota de cada persona es diferente. Let me talk briefly about the pharmacokinetics. Hemos nosotros comentado en algunas de las pláticas que hemos dado acerca de estos componentes de la farmacología,
la farmacocinética, also the pharmacodynamics, Yes. la farmacodinámica y los sistemas de liberación de los fármacos. Y que todo esto en conjunto va a tener alguna incidencia en el paciente. Pero, ¿cuál es el punto? El punto se llama volver a las bases, que es la medicina personalizada. En esta medicina personalizada, por supuesto que se tienen que considerar la farmacocinética, la farmacodinamia de un medicamento y el sistema de liberación del fármaco. Pero lo que nos está diciendo el doctor Edeas es que lo más importante no es eso. Lo más importante es que cada uno de nosotros, esos fármacos actúa con nuestra microbiota de una manera diferente, porque además la microbiota es única en cada ser humano. Y es por eso que cada uno de los medicamentos, su porcentaje de éxito es aproximadamente el 50%. Y como farmacólogo les quiero yo decir que el porcentaje de eventos adversos en todos los medicamentos es del 15 al 20% mínimo. Cuando hablamos nosotros de un fármaco, de un quimioterapéutico, estamos hablando de que se da un porcentaje de efectos adversos de aproximadamente el 80%, en el 80% de los pacientes, porque lo que estamos haciendo es atacar directamente a todas las células, no estamos atacando solamente a las células enfermas, sino a todas las células sanas, y estamos atacando a todas las bacterias. De hecho, analicen ustedes la etimología de la palabra antibiótico. Anti es contra y bios es vida. Entonces, paradójicamente, lo que estamos nosotros dando con un antibiótico es algo que va en contra de la vida. Y quiero que quede muy claro, yo no estoy en contra de los antibióticos, no. Creo que lo que tenemos que aprender es ponderar nuestros conocimientos a la hora de utilizarlos y entender que no todo se resuelve con antibióticos, ni todo también se va a resolver con antioxidantes, pero que la base fundamental del proceso inflamatorio, del proceso de enfermedad dentro del organismo se da en la célula y se da dentro del metabolismo de la mitocondria y con todo lo que engloba la microbiota dentro de este metabolismo. Es donde tenemos nosotros que empezar a evolucionar nuestro pensamiento y no quedarnos en pensamientos caducos y, perdón por la palabra, primitivos, que hoy ya no tienen más razón de ser. Voy a hacerle otra pregunta al doctor. Dice, las personas en México, las personas que viven en el campo son más longevas. In Mexico, the people that live out of the cities are more have more longevity. Yes. Ok. Tienen alimentación más sana, Their nutrition is healthier, menos pesticidas, less pesticides, menos hormonas less hormones, y sus jornadas de trabajo son largas, their working hours are long, y es precisamente sobre lo que nos está hablando en Okinawa. and that is precisely what you're telling about Okinawa. ¿Es diferente la microbiota de una persona de campo de Japón a una persona de campo, por ejemplo, en México? Is different the microbiota of a person from the field that works in the field in Mexico from a person that works in the field in Okinawa in Japan? Absolutely not similar, different. Es muy diferente. ¿Es genetics? ¿Es genética? This is not the genetics, you know, that express. There is the gene, but we have gene expression Okay. and not genomics. Ujú. And the factor to affect that is microbiota. Es expresión genética, estamos hablando de nutrigenómica y lo que hace que esto se exprese es la microbiota. Ok. There is another factor which is really interesting, Dr. Acosta, which is when we talk about mitochondria, we are talking about a feminine organ and not a male organ. Otro factor muy interesante es que cuando estamos hablando de la mitocondria, estamos hablando de un organelo que fue transmitido por la madre.
100% por la madre. No hay carga genética del padre en las mitocondrias que tenemos como seres humanos. So when we talk about the style of life or the countryside people, there is more emotion. And emotion, it works with women more than men. And mitochondria is a woman, and sometimes we forget this element, and we cannot force the mitochondria, but we must give the good condition to. This is the language of the mitochondria, similar to the language of the woman, you know. Así que el lenguaje de la mitocondria es similar al lenguaje de las mujeres que son más emocionales, y las personas que viven en el campo son más emocionales, y eso se conecta más con las mujeres que son más emocionales que los hombres. Then you are talking about that the body is male, the body. Body is male, absolutely. But inside the cell is female, and the mitochondria It's is female. female. Then they are Microbiota they is are the mainly boss. It's female the boss. The female is absolutely, scientifically speaking, is the woman. Ok, estoy comentando con él que el cuerpo es masculino, pero la célula es femenina, la mitocondria es femenina, y entonces, como en el mundo exterior, quien manda pues es la mujer. Otra pregunta, another question. Dice, un intercambio de bacterias An exchange of bacteria da un intercambio de inmunidad. gives an exchange of immunity. Yes. Y sabemos que la microbiota And we know that the microbiota nos lleva a una inmunidad bacteriana, takes us to a bacterian immunity. hablando de la mitocondria. Talking about mitochondria. ¿Ok? It's been the connection with the mitochondria and the And the- microbiota and the And the immunity, yes. Simply, the mitochondria has very clear communication pathway with our microbiota. Simplemente las mitocondrias tienen una comunicación muy clara con las bacterias. Microbiota produce and bring the elements for the mitochondria. We can almost say, Dr. Acosta, the mitochondria is the boss of the microbiota. Podemos decir de una forma simple que la mitocondria es el jefe de la microbiota. Now, Y la microbiota le provee elementos a la mitocondria para que esté funcionando. biggest concentration of our microbiota is in our guts. La mayor concentración de la microbiota está en nuestros intestinos. We talk about 1.5 kilograms. Estamos hablando de 1.5 kilos de nuestro peso son microbiota en los intestinos, That receive orders from mitochondria, que reciben órdenes de las mitocondrias and they are connected to the brain y están conectadas con el cerebro and the skin, y la piel. which we sometimes think the function is to contain the body, but it has more important function as a receptors for the Muchas veces brain. creemos que la función de la piel es contener el cuerpo y en realidad la piel es un receptor, son receptores, canales receptivos para el cerebro. So if we took the handshake we do, Si hablamos de un apretón de manos como el que acabamos de tener, 90 million bacteria exchange, un intercambio de 90 millones de bacterias, If I had Yes. microbiota of you, give me your hand. si tengo la 1,000 microbiota del doctor, times. now our body is 200 million years is smart in the nature. For the last 100 years we lived outside, countryside people. Our cities is modern cities. sí que hemos vivido en el campo por millones de años y el tema de vivir en las ciudades es moderno, tienen poco tiempo comparativamente. 100, 200 years, how your body feel danger? Hace 200 años, hace 100 años, ¿cómo sentía miedo tu cuerpo? Bacteria around our skin with less clothes Las bacterias que estaban alrededor de nuestra piel con menos ropa have the ability to sense another bacteria
tienen la habilidad de sentir otras bacterias, send the messenger from the skin to the brain, to the mitochondria. y mandar el mensaje de la piel hacia el cerebro, a las mitocondrias. The defense is already in the skin. La defensa está en la piel. So the skin has a function of receptor, detector, sensor. La piel tiene la función de ser un detector y un sensor. So we study that the skin is sensor of touch and nervous system. But in reality it is full of the microbiota colonies. Y hemos estudiado que la piel es un sistema receptor de sentir el medio externo, pero en realidad está lleno de microbiota, Which is directly connected to the human brain. que está directamente conectado al cerebro del humano. Skin and the brain share the same stem cells. La piel y el cerebro comparten las mismas células madre. And when we say there is the bacteria living in the brain, people surprised, but there is the colony of bacteria living in our brain. Y cuando decimos que hay bacterias viviendo y colonias de bacterias viviendo en el cerebro, las personas se sorprenden. And Pero that's why the human could feel something around them because of the air coming, y por eso las personas pueden sentir diferentes cuestiones simplemente porque llegue el aire. Do you know how the Japanese in Kyoto describe somebody smart? ¿Sabías cómo una persona ¿No? en Kioto, en Japón, describe a alguien inteligente? They can say he can read the air. Dicen que puede leer el aire, So see the air. o sea, puede ver el aire. And this is, thousands years culture. It's mean some people have the ability to come someplace and feel the situation, if it is good, bad, dangerous, with just feeling. Y estamos hablando de una cultura milenaria, y Entonces, es esta capacidad que tenemos los seres humanos y que tienen estas personas que consideran inteligentes de poder leer el miedo, un riesgo, una amenaza, simplemente por oler el cerebro, el aire, oler el aire. What I make test in our labs is to demonstrate that is if we take somebody with too much clean skin and we put them into a test, they will perform less than somebody who has not clean skin. Y en las pruebas que hemos hecho y ponemos a dos personas, una con la piel muy limpia y otra que no la tiene tanto, la persona que no tiene una piel tan limpia se desempeña mejor en la prueba que la persona que tiene la piel mucho más limpia. We lose these sensors. Perdemos los sensores al You limpiar can tanto las call bacterias. them biosensors, but this is, billions around our skin, and they can, so probably, yes, we can see behind us, we can feel the Son atmosphere. biosensores que están en todo nuestro cuerpo, alrededor de nosotros, a través de la piel, y podríamos inclusive ver atrás de nosotros porque están ahí presentes. They say also the same expression, something, they can see something cannot I see. Y también usan esta expresión en Japón de que puedes ver cosas que no pueden ver los ojos. Okay, let me talk with the doctors about the digestive system, Yes. the brain, and the skin. Yes. Hace un momento que platicaba yo con el doctor Edeas, hablábamos de que hace aproximadamente 30 o 40 años se sabía que el sistema digestivo, después del cerebro, era el sistema que más terminaciones nerviosas tenía, incluso más que la misma piel. Cuando estaba yo estudiando la maestría en neurociencia se hablaba de eso, y posteriormente el postdoctorado en neurofarmacología se hablaba de eso. Hace aproximadamente 5 años se habla de la microbiota y se decía que el lugar donde más microbiota habría era en el sistema digestivo. Hoy las más recientes publicaciones hablan de que en realidad la microbiota está en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, que es parte de lo que ahorita él está hablando. Y entonces la conexión que ya se sabía del sistema digestivo con el cerebro
en donde hay receptores para el sistema opio-peptidérgico en el sistema digestivo, hay receptores para dopamina, hay receptores para noradrenalina, igualitos que en el cerebro. Hoy hay quien se atreva a decir que es el segundo cerebro. Creo que ahí hay que ser un poquito prudentes, porque el cerebro tiene otros sistemas, como el sistema límbico, que no tiene el sistema digestivo. Pero sí la cantidad de neuronas que se tienen en el cerebro es equivalente a la cantidad de terminaciones nerviosas libres, que no son neuronas, que se tienen en el cerebro, en el sistema digestivo. Pero los neuromoduladores son los mismos, los que se tienen arriba que los que se tienen acá. Y ahora él nos dice que todo esto es maravilloso, y quiero que así lo asuman, y quiero que se les ponga la piel chinita, ¿sí? Que el cerebro, el sistema digestivo, al final, con quien se conectan con el mundo exterior, es a través de la piel. Y entonces aquí ustedes tienen que irse, y ahora sí retomar nuestras clases de anatomía y fisiología, en donde nos decían que habían diferentes tipos de terminaciones en la piel. Recuerdan ustedes, ¿no? Aquellos que eran para el frío, para el calor, para la presión y para el dolor. Y dependía de la capsulita que tuvieran para lo que tenían que funcionar. Hoy estamos entendiendo entonces cómo nosotros, y él habla de uno de los elementos, que es el elemento aire, que obviamente estamos constituidos nosotros de los 4 elementos, de la tierra, del aire, del fuego y del agua. Pero de esos 4 elementos, que los 4 son importantes, con el que menos tiempo podemos sobrevivir si no lo tenemos, es con el aire. Podemos nosotros dejar de comer 15 o 20 días, que es el elemento tierra. Podemos incluso nosotros dejar de beber agua, tal vez por 8 o 10 días, pero no podemos dejar de respirar por más de 2 o 3 minutos, porque entonces morimos. Creo que esto ustedes tienen que entenderlo como la ciencia nos va llevando a caminos que, como él bien dice, son de conocimiento milenario, solamente que nosotros no habíamos querido verlos de esa manera, y el punto aquí es que no tenemos que seguir esperando tanto tiempo para poder actuar. Voy a seguir leyendo sus preguntas y voy a ir a la parte a preguntarle todo este conocimiento, que bueno, podríamos estar aquí toda la noche hablando de esto, cómo podemos los médicos llevarlo a nuestra práctica clínica con nuestros pacientes. Voy entonces ahorita a leerles algunas de las preguntas de ustedes. I'm going to read some questions. Doctor Edeas, si puedes traducir esto, dice Gerardo de Vega, si tenemos este nivel de plática en una sesión por internet. If we have this level of talk on the web, I think no me quiero imaginar el nivel que vamos a tener en el primer encuentro. I cannot imagine the level of conference that you will be giving at the medical forum in March. Yeah, I think, you know, if we can connect the dots, everything is there. Si podemos tener la capacidad de conectar todos los puntos, ahí está todo. The question, the limit is the ability to connect things together. El tema es poder tener la habilidad de conectar todo And Junto. see this from another perspective, you know. y ver esto desde una perspectiva diferente. And the word is holistic. You can call it, yes, holistic sort of, but this is, at the end of the day, is pure science. Take example, you like music? Of course, yes, of course, yes. Lo podemos llamar holístico o no holístico, creo que la palabra Yeah, es sure, ciencia pura. you- Ciencia pura. ¿Y te gusta la música? You are sure it's you who like the music? ¿Estás seguro que eres tú al que le gusta la música? Scientifically, it is not you, but it is your mitochondria. Científicamente no eres tú, sino tus mitocondrias. Combination of why young people don't like classic music and they like more rock music. ¿Por qué a la gente joven le gusta más la música rock que la música clásica? Mitochondria move, Las mitocondrias se mueven. Vibration. vibration, and the young people, they have too much mitochondria production and they must move
in a faster, small space. La vibración, la gente joven tiene más mitocondrias y estas se tienen que mover más rápido en un espacio más pequeño. So order the brain to like more fast music. Entonces le mandan una señal al cerebro de que les guste más So- una música más rápida, más estridente. You like something beautiful? ¿Te gusta algo hermoso? If you see beautiful woman, you look at her. Si ves una mujer hermosa, la volteas a ver. You think it is you or this is the mitochondria? Or is- My ¿O qué hormones. eres tú? ¿O las mitocondrias? Son mis hormonas, ya le estoy we explicando. call hormones, but you know the hormones is coming from some place. Yes, of course. And And this it's the brain. bringing not beyond the brain is mitochondria. Yes, mitochondria. Serotonin make people happy. La Yes. serotonina hace que las personas se sientan felices. 95% produced in the guts. El 95% de la serotonina se produce en los Yes, intestinos. I was talking about that. 2% to 3% in the skin. 2-3% en la piel. Brain part is Lo que produce el cerebro es muy, muy pequeño. so in reality the human brain has is just a function server, but the orders is giving through the mitochondria. Pero en realidad las señales que llegan al cerebro One of the vienen de las mitocondrias. nice study that a lot of people will recognize, a sociologue in Japan did. Un estudio muy interesante que hizo un sociólogo en Japón. You said that you like, if you see beautiful woman walking, you maybe look at her. Me dijiste que si ves a una mujer hermosa caminando, la vas a voltear a ver. At which age we can, you think, discover this in human? ¿A qué edad podemos descubrir esto en el humano? ¿A qué edad crees? 13 years? 2-3 years, the kindergarten diapers level, A los 2-3 años, en nivel they kindergarten, choose the que todavía traen pañales, beautiful instead than the average one. puedes reconocer a la que es a la que es bonita versus o a la que es hermosa versus la que There es is no hormones. promedio. No son las hormonas. Doctor, yes. Mitochondria look for strength and try to find it in a complement already in other places, in other people. And, Las mitocondrias están buscando ese complemento en otro lugar. Buscan lo más fuerte. Las mitocondrias buscan lo fuerte, la fuerza. Could you talk briefly about the frequency and the vibration in the mitochondria, please? ¿Puedes hablar un poco de de la vibración y la frecuencia dentro de la mitocondria? you know, mitochondria is moving. We call it mitochondria dance. La mitocondria se mueve. De hecho, le llamamos la danza de la mitocondria. The more there's healthy people, they move in a synchronized way. Entre más saludable estés, se mueven las mitocondrias de una forma más sincronística, más sincronizada. Depression people, the movement is either too hyperactive or disconnected. Las personas que tienen depresión, por ejemplo, tienen un movimiento desconectado o con altas y bajas muy notorias. And this is affect the brain balance Y esto afecta el balance del cerebro and the whole body. y todo el cuerpo. So this mitochondria movement, it is a physical movement. Este movimiento de las mitocondrias es un movimiento físico. So this physical movement create a sort of vibration inside the cell already. Este movimiento físico genera una vibración dentro de la célula. So this is can affect not one cell. This is affect the whole ecosystem. Esto no afecta a una sola célula, And this afecta a is todo el ecosistema. also we are affected, our mitochondria affected by another elements. Y nuestras mitocondrias también son afectadas por otros elementos. Take for example the full moon time. Toma, por ejemplo, el momento de la luna llena. We did the study in the plantation. The bacteria in the plant during full moon are very, very quiet. Hicimos el estudio en las plantaciones y las bacterias en la plantación durante la luna llena están muy calladas. So because of there's too much frequencies that they can detect, that they make them calm down. Como hay muchas frecuencias por la luna llena, estas bacterias lo detectan y se calman. But in the weather is different, because in the sea, with the full moon, is the opposite. It's
a great activity in the sea. Sí, en el mar de la luna llena genera una gran actividad en el mar. It's the opposite that in the plantation. Water is different, but Es lo opuesto. in the land, it is absolutely the reality. Es al revés en la tierra con las bacterias. And that's why we are affected in the human body, affected by this water that we contain us, and that's why we are affected by such frequencies, vibration, light. We say some light relax us, some light excite us, but in reality it is not the eyes, but even the skin is excited by the light. So this is the effect of these frequencies. Sí, inclusive la luz nos puede afectar, un tipo de luz nos afecta más, otro tipo de luz nos afecta menos, y toda esta luz genera frecuencias y vibraciones dentro de nuestro cuerpo. Let's talk medical term. Until now, today, what is the psychotherapy, medicine, treatment, the most efficient without side effect? Hablando de temas médicos, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para la depresión sin efectos secundarios? Para la depresión, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Electric shock. El shock eléctrico. Electric shock, what it is doing, simply restructuring. ¿Qué es lo que hace? Simplemente reestructurar. So the people after electric shock, the people with hyperactivity, with depression, they will get a new status of, not in the brain directly, it does not affect the brain directly, it's indirectly through these mitochondrial structuring. Sí, indirectamente se está afectando y reestructurando el sistema de mitocondrial, y esto es lo que hace que se haga un restablecimiento del sistema. Hydration, water importance is again about these frequencies. La hidratación, el tomar agua, tiene que ver otra vez con el tema de las frecuencias. We say sometime now the infection of the bacteria. When a cell is infected, the first things the bacteria do is changing the frequency inside the cell. And by changing the frequency, it take over the cell. Sí, cuando hay una infección dentro de la célula, las bacterias toman control y cambian la frecuencia de la célula para que se cure. Now we know that we can measure the vibration and the frequency of the cells. Yes. It's possible to measure the vibration, the wavelength, and the frequency in the mitochondria now. Yeah, absolutely. Ok, estoy preguntando que hoy día se sabe, el viernes vamos a tener un encuentro con varios investigadores internacionales aquí en la Ciudad de México. Por cierto, aprovecho para invitarlos, es en el Centro Banamex a las 5 de la tarde, ¿verdad? Centro City Banamex, 5 de la tarde, en el Salón Valparaíso. Esperamos a la comunidad médica para más conferencias alrededor de todos estos temas. Una agenda muy completa. Te pregunto algo, a ver si alguien nos ayuda y me pueden dar el programa. Si alguien, no sé, alguien de tu gente nos puede mandar el programa para que pueda yo leérselos antes que nos vayamos. We are talking about the next Friday, Nice. de Simposia. Y ahí vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas de las cuales yo voy a hablar es de las frecuencias en diferentes enfermedades y cómo es que se miden y cómo esto altera el proceso de homeostasis en el organismo. Pero me salió un poquito del tema nada más para hacer el comercial de que vamos a hablar de este punto. Yo ahorita, porque el tiempo se pasa volando, les agradezco muchísimo sus preguntas, me encanta ver el nivel académico que tenemos, creo que sienten ustedes que es casi imposible, ¿no? Tengo muchísimas preguntas aquí ustedes, I have a lot of questions, sorry, Yes. Dr. Edeas, I'm going to give you these questions. It's a great level, the doctors that now are with us here. Look at this. Oh my God. No. It's only a recopilation. El punto aquí que yo quiero comentarles es, voy a tratar de llevar al doctor Edeas a que nos haga la analogía de los elementos de los cuales está constituido nuestro mundo con los elementos de los cuales nosotros estamos constituidos. Esto es súper importante porque él habla de que, por ejemplo, la influencia de la luna es muy diferente en la Tierra que con el agua. Por lo tanto, debe ser muy diferente
con los diferentes sistemas y órganos que tenemos relacionados con los elementos. Yo se los digo ahorita a ustedes, él no habla español y ahorita ustedes van a ver sus respuestas. ¿Con qué elemento ustedes relacionarían el elemento tierra con qué partes del cuerpo? La respuesta es sencilla, con todos nuestros órganos que tenemos. Esa es la tierra y es el elemento tierra. ¿Con qué elemento relacionan el agua? Y ustedes dicen la sangre. La sangre solamente es una parte. 70% de nuestro cuerpo es agua. La célula del 70% es agua. ¿Con qué elemento relacionan el aire? Dicen, bueno, con los pulmones, sí. ¿Y con qué más? Con el pensamiento. Por eso se dice, mi pensamiento voló, porque va con el aire. Y el elemento fuego. El elemento fuego, ¿con qué lo relacionan? Nosotros somos electricidad. Nosotros somos frecuencia, vibración y longitud de onda. Todo nuestro sistema nervioso está regido por el fuego, que es la electricidad. Y entonces vamos entendiendo cómo vamos a las bases de lo que nosotros queremos. Voy a irle haciendo las preguntas, si me ayudas, Alex. De momento hablo en inglés y en español, ya no sé si traduces todo que estamos haciendo, sorry, ¿no? Sorry. We're talking about the four elements. Estamos hablando de los 4 elementos. The air, the wind, the fire, the water. Could you give me the relationship that have the environment with the elements, with our body? Where in our body is the element of the earth? ¿En qué parte de nuestro cuerpo está el elemento tierra? Yeah, it's if I want to be very precise, it is very complex Yes. because they are everywhere. Si yo soy muy preciso, es muy complejo. Están en todas partes. We used before to define like, oh, this is the liver and this is the element of fire or some, but if we study the microbiota system, if we study the organs and the orders of dynamic, we realize that they are too much interconnected. Si estudiamos la microbiota y todos los elementos, nos daríamos cuenta que están muy interconectados. And the fire part become water part and Y el elemento fuego se earth vuelve part el become elemento agua y la tierra se elemento depending of el aire. But we have the four elements in the body. yes, absolutely. And we have the connection with the environment with the other elements. Y Absolutely. tenemos los 4 elementos It's dentro del the cuerpo, same. tenemos la conexión con Yes. estos 4 In elementos. different manifestation. Yes, absolutely. But it's the same, exactly the same. Yeah. Then everything is frequency, is vibration, and is Y por lo tanto todo es wavelength. frecuencia y todo es vibración. Absolutely, the body again, ruled by such old system of very sophisticated. When I say old, this means very highly sophisticated system. Sí, el cuerpo está gobernado por un Vibration sistema is muy the sofisticado. communication way they do, and this can be detected today. And for example, when we talk. Let's talk the future of technology, the latest Todo esto está estudiado y podemos hablar, por ejemplo, del futuro de la tecnología. future machines now in Japan. Las máquinas del Panasonic futuro. spending billions En of Japón, dollars developing Panasonic. the ability of the human brain through CASC to detect human waves and command machines. En Panasonic en Japón está gastando billones de dólares en poder medir las frecuencias del cerebro, las ondas cerebrales y poder transmitir todo esto a las máquinas, a los robots. I think all of this technology exists today. If we don't see them, it's because not still commercial. But the science of frequency vibration is ruling our world. La ciencia de la frecuencia y la vibración está gobernando nuestro mundo. Todavía no lo vemos tanto a nivel comercial porque todavía no ha llegado el momento, pero ya existe la ciencia, ya existe todo este conocimiento y este entendimiento. Take the element of the liver in our body, for example. Too much controlling a lot of another part of the body, which we say, okay, this is some hormones or some enzyme produced.
But beyond that, it's control all of this body geometry, you know. Sí, por ejemplo, tomemos al hígado, y el hígado tiene que ver con otros sistemas y va más allá del control de enzimas o de alguna otra sustancia, sino está interconectado con todo el resto del cuerpo. Another complex question. Yes, please. Difficulties, okay. How the medical doctors we could use this kind of knowledge in our daily practice, ¿Cómo clinical podemos los practice? doctores, los médicos, utilizar este tipo de conocimiento en nuestra práctica diaria de nuestra profesión? I think, you know, we must understand that even the conventional medicine, even the classic drugs in the market that we are taking every day is a sort of natural product at the end of the day. And they have the mechanism or their side effects, etc. And the mitochondria is very, very important to the medical doctor to understand its mechanism and how to interact with it through such medicines. Inclusive las medicinas tradicionales, las medicinas clásicas, tienen un origen natural, su mecanismo, sus efectos secundarios, tienen impacto en las mitocondrias, y creo que el doctor debe de entender el impacto y entender el impacto de estas mitocondrias en nuestro cuerpo de forma integral. I give you a very simple example for the medical doctor. Take the antibiotics. Mhm. A lot of tests show clearly they are more efficient with antibiotics to have less side effects and the body to recover in faster if the people sleep more better. Por ejemplo, tomamos los antibióticos y en una prueba muy simple, midiendo los efectos secundarios, está confirmado que hay menos efectos secundarios del antibiótico si la persona descansa mejor. So what is sleeping? Entonces, ¿qué significa dormir? A lot of people a lot of science about it, but at the end of the day, this is the best way to speed up the growth of our microbiota. ¿Qué significa el descanso? Es la mejor forma de aumentar el crecimiento, acelerar el crecimiento o la recuperación o regeneración de nuestra microbiota. So if you ask me, the cheapest medicine in the world, most effective, is asking somebody to sleep in dark room. Si me preguntas cuál es la medicina más barata en el planeta, es decirle que duerma en un cuarto muy oscuro. Microbiota grows faster and can regenerate faster. La microbiota crece más rápido y se regenera más rápido. And in this case can help synergize with the antibiotics to fight against aggression. Y puede hacer que se genere un efecto sinérgico con las mitocondrias. And this is bringing me to something interesting to share about the Japan, you know. Foreigners, they don't like to go to the Japanese doctors. Foreigners. Yes. Sí, esto es interesante. En Japón, a los extranjeros no les gusta ir con los doctores japoneses. Because they give them low dosage of medicine. Porque les dan bajas cantidades de medicamentos. So, low dosage of antibiotic, that they say this is for children, you know. Entonces, la gente extranjera dice, bueno, estas bajas cantidades de medicamentos son para niños. And in reality, the Japanese doctors educated not to repair, but not to damage. Los doctores japoneses están educados para reparar, pero también a no dañar. So not very strong dosage of antibiotic to provocate big damage, but enough to support the microbiota to fight back. Sí, entonces no dan una gran cantidad para no generar un gran daño, pero por otro lado dan una cantidad suficiente para ayudar a contrarrestar la enfermedad y poder luchar contra ella. I think the future of the medical doctors is to understand the ecosystem of the human body. Of course. El futuro de los doctores creo tiene que ver con entender el ecosistema del cuerpo humano de forma integral. And how to synergize the tools to get the recovery and healthy people. Y cómo hacer que haya un efecto sinérgico entre las herramientas y lo que se cuenta para que se recupere más rápidamente la persona.
one more question. Yes, please. La pregunta es, the question is, what do you think about the most of the medical doctors don't want to accept these concepts? Hay una pregunta donde dice, ¿por qué nuestra colega Rosa María Cruz, por qué la mayoría de los médicos no nos resistimos a aceptar estos conceptos? I think the microbiota exists for 4 billion years. La microbiota existe desde hace 4.000 años, 4.000 millones de años. The Chinese, they knew 4,000 years ago about the bacteria. Los chinos sabían hace 4.000 años de las bacterias. Just 165 years ago, Louis Pasteur stand up and say there is bacteria. Solo hace 165 años, Luis Pasteur se levantó y dijo, existen las bacterias. And until the end of his life, a lot of people say, Y hasta el final de su vida, muchísima gente no le creyó y decían, eso no es cierto. cannot see with the eyes. No lo puedo ver con mis ojos. And then Fleming talked about this with the Penicillin. antibiotic, the penicillin, 70 years ago. Yes. Y después Alexander Fleming habla de esto por 1948 cuando descubre la penicilina, ¿no? So I think there is a part is the people who knows the secret of this science, they don't share it, and the other they just because they don't have it, they ignore it exists. Muchas personas esconden este conocimiento, no lo quieren compartir, y otras personas, como no lo entienden, lo hacen a un lado y no le dan importancia. Take the everyday problems today in Mexico. We are in Mexico City now, and one of the big problems today in Mexico is not obesity. No, which is the best problem? Obesity, is not the big problem. The big problem is fertility that come with obesity. Hoy en México, en la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México, el problema no es la obesidad, el problema es fertilidad, la Por fertilidad obesidad. por obesidad. The problem is not the obesity that now worry the Chinese. The problem is dementia that come from obesity. En China el problema no es la obesidad, sino la demencia que viene como consecuencia de la obesidad. Now take these two pathology, dementia and fertility. Todas estas dos patologías, la demencia y la fertilidad, Any modern medicine will point the problem to microbiota. y cualquier medicina moderna dirigirá el problema a la microbiota. The latest, if you take the last 2 years only, 24-month studies, they point clearly problem of microbiota dysfunction, problem of mitochondria dysfunction. Si tomamos los estudios de los últimos 24 meses, los más recientes que hay, todos están enfocados y están dirigidos al tema de la microbiota y al tema de la disfunción mitocondrial. So this is the pure science, we are not talking about, some opinion or some method or this is the calculation things. Women have in the egg mitochondria around 1,000, and in a lot of cases, even young woman, if she got obesity, these mitochondria, they got a lot of inflammation markers, cannot conceive. Sí, esto estamos hablando de pura ciencia, esto no son opiniones, y simplemente en el óvulo de la mujer hay 1000 mitocondrias, y cuando está obesa esa mujer, pues esas mitocondrias están inflamadas y no pueden concebir. Now tell me what medicine you can give for this. Dime, ¿qué medicina puedes dar para esto? Dementia, early dementia. Now we start saying that it moved to men in their 40s. La demencia temprana, se empieza a ver que a gente de 40 bajos, en edades de 40 bajos, les empieza a dar demencia. We understand now it is microbiota, it play an important role. Y hoy entendemos que la microbiota juega un papel What importante. medicine today exists to solve this problem? ¿Qué medicina existe hoy para resolver este problema? Somebody today, let's see the today problem, Dr. Acosta. Somebody today who is 25 years old,
we know clearly if he has metabolic syndrome, he will get a problem of dementia. If it is not 50, it is 60. If it is not 60, 70. Sabemos que una persona de hoy que tiene 25 años de edad y que tiene síndrome metabólico desarrollará demencia a sus 50 o 60 años. So today, the responsibility of the medical doctors, how can we ensure that our patient of today, they don't have these incurable diseases in the next level, you know? La responsabilidad de los doctores es cómo pueden prevenir que sus pacientes no desarrollen estas enfermedades en el futuro, que no tienen curas, que no tienen un tratamiento específico. So I think we cannot ignore science. You know, it is pure science to talk about the microbiota. It's mitochondria is pure science. It is not. It is reality that I always talk about this factor of the people who have discovery of science, they never share, and it takes years until it's going to be used. Sí, estamos hablando de ciencia pura. Estamos hablando de entender verdaderamente lo que significa y el impacto de las mitocondrias, y siempre lo he analizado y así es. Quien tiene el conocimiento y quien descubre todo esto no lo comparte tan rápidamente, no se entiende rápidamente y lleva años que se entienda y que llegue a las masas y a las masas del mundo médico también. Dr. Diaz, we have other topics that we are... Yes, please. No, but in this moment we are not to talk about that, but biotechnology, I mean nanotechnology, Yes. and nutrigenomics. Yes. I'm going to invite all the medical doctors to our encounter now the next year, that this is part of the encounter, and I'm going to invite to the next Friday to symposia that we're going to have here in Mexico, okay? Yeah, this is very, very important to the... Ajá. Estoy comentándole que hay otros temas que ya no vamos a hablar ahorita, son muy extensos. Creo que además es muy conveniente que todo este conocimiento que él nos acaba ahorita de entregar, debemos nosotros guardarlo con mucho entusiasmo, con mucho recelo, pero sobre todo debe de guardarse para que nos despierte la inquietud de saber más. Estamos hablando con unos científicos más importantes que existen en el mundo, en nuestra era contemporánea. Su equipo ha sido 2 veces nominado en 2003 y 2012 para el Premio Nobel, al igual que su hermano. Su hermano está en el Instituto Pasteur en Francia, él dirige el Instituto Pasteur en Japón, entre otras cosas. Y yo me gustaría mucho concluir motivándolos a ustedes. Este viernes les voy a decir nada más para que ojalá se entusiasmen y nos acompañen para este simposio. Para iniciar vienen 2 ponentes también de Francia, de muchísimo nivel, a hablar de cronobiología, después glicación y microcirculación vascular. Quiero hacer nada más muy breve. I'm going to talk about the microscanner. Yes. Miren, ya en Alianza Médica hemos trabajado fuerte de una nueva modalidad de auxiliar diagnóstico. Hemos hablado con todos ustedes que no podemos nosotros estar abusando ya de los auxiliares diagnósticos y antes de conocer al paciente, empezar a mandarle un chorro de estudios, que la verdad, cuando escuchamos esto y cuando somos sensibles en nuestra conciencia, sus conocimientos, nos sentimos realmente poderosos como médicos y volvemos entonces a ubicar a los auxiliares diagnósticos como eso, un auxiliar diagnóstico. El médico es el que debe de mandar en todo esto, no el auxiliar diagnóstico. Pero ha evolucionado mucho finalmente la ciencia y hay que aprovecharla. Hoy sabemos claramente que, hablando de la mitocondria a la célula, el punto radica también en dónde transitan esas células y transitan a través de toda una tubería perfecta que al final concluye en los capilares, que nosotros sabemos en nuestro sistema sanguíneo. Pero, ¿cómo podemos nosotros ver en qué condiciones se encuentran esos capilares? Porque así como él ahorita nos dice que la microbiota crece, se fortalece a través del descanso y en un cuarto oscuro,
Imagínense los que dormimos con la tele prendida, o sea, por eso, no se crean, yo apenas tengo 23 años, pero parezco de 54. Es porque no permitimos que ese descanso se dé. ¿Cómo podemos nosotros ver esos capilares, esa tubería perfecta? Y hoy se han desarrollado tecnologías, esta es la última generación, de lo que se llaman microescáneres. Esos microescáneres circulatorios, ven ustedes qué maravilla, ya hemos hecho algunas cosas aquí en Alianza. Esta es la última generación, miren. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ven nada más. Listo. Es una pluma, ¿sí? Donde se le pone así, no es invasivo, ¿sí? Si hablábamos de dispositivos clase 1, no invasivo, es una maravilla. Y entonces en la computadora, o en el televisor que tengamos ahí, se ven todos los hilitos, por llamarles de alguna manera, que son los capilares. Cuando la persona tiene problemas circulatorios, se ven tortuosos. Cuando la persona se corrige ese problema, que se corrige en la mitocondria, ahí es donde se corrige el problema, entonces se ven perfectamente bien. Recuerden que los capilares están constituidos de células, por tanto de mitocondrias, y se ven perfectamente así, como hilitos. Preciosos se ven. Y esto es una herramienta que voy a entrar en un tema que nosotros hemos llamado también redes médicas productivas. O sea, ¿qué podemos nosotros ofrecerle al paciente, además de nuestro talento, además de nuestro conocimiento, como servicio? Esto es un gran servicio, vean, esto está aquí, es como el estuche de diagnóstico, no del futuro, del presente. Y entonces, con esto podemos nosotros no solamente ver, explorar oído, boca, el fondo de ojo, sino ya podemos ir a la intimidad del cuerpo, sin invadirlo. Pero además es muy impactante para el paciente decirle, mira cómo están tus capilares, esta es la tubería por donde viaja tu sangre, tus nutrimentos, y pues creo que les cuesta un poquito de trabajo ir en tanta curva. Tenemos que trabajar para que estos capilares estén derechitos. Estoy hablando en un término al cual se le hablaría a un paciente. Y entonces vas a ver cómo te vas a sentir mejor, porque a tus órganos ese líquido vital que se llama sangre y que lleva los nutrimentos va a llegar más fácil por una tubería que es recta y correcta y que no está adentro llena de porquería, que por una tubería que está tortuosa. Entonces, parte de lo que estamos trabajando con el grupo de Sankey, y hablo no de lo que es la empresa Sankey, sino Sankey Mayor, que es la empresa científica, es la empresa que también el doctor Edeas participa directo y dirige también, es toda esta condición. Ahorita conste que no estamos hablando de nada acerca de todos los descubrimientos que él ha hecho para lograr que las mitocondrias estabilicen sus frecuencias vibratorias, porque entonces nos llevaríamos otras 3 horas hablando de eso y la inquietud del médico es muchísima. Ahorita lo importante es que ustedes se queden con todos esos conceptos de conectividad, que es ciencia pura y que es holística, es decir, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la conexión de nuestra piel hacia el cuerpo, y adentro del cuerpo tiene que ver, obviamente, con la célula, con la mitocondria, con la microbiota y con toda esta organización maravillosa que se da en el ser humano, que me encantó, el lenguaje de la mitocondria, ya le agregamos ese lenguaje de Dios. Esa se la vamos a patentar al doctor para que en sus pláticas la ponga, ¿no? El lenguaje de la mitocondria es el lenguaje de Dios. The language of the mitochondria is the language of God, ¿no? Y quiero decirles entonces que vamos a hablar este viernes sobre glicación y microcirculación vascular. Después vienen un par de casos clínicos muy interesantes para ver todo lo que esto se ve en la práctica clínica en investigación. Un servidor va a hablar de los reguladores homeostáticos y concluye hablando el doctor Edeas de las últimas investigaciones en microbiota. Va a ser de muchísimo nivel, va a ser en el centro Banamex, aquí en la Ciudad de México, este viernes a las 5 de la tarde. Puede decir algo que a lo mejor es imprudente, pero yo luego tengo, nomás, yo tengo demencia para lo que me conviene y para lo que no, sí me acuerdo muy bien. Yo tuve una plática, comí con Alex comimos hace 20 días,
Más o Y menos. entonces me dijo, invita a los médicos a Alianza. Esto tiene un costo, ¿verdad, Alex? Sí. ¿De cuánto es? 800 pesos. 800 pesos. Y voy a decir una indiscreción, pero yo me acuerdo cuando estábamos comiendo nuestro pato delicioso ahí, me dijiste invítalos, y yo me acuerdo que me dijiste, para los médicos de Alianza les damos la beca y no tiene costo. ¿Sí dijiste eso o no lo dijiste? Lo estoy inventando. No, sí tiene un costo. Podemos hacer un descuento. Ya le puse el problema. Podemos darles un descuento a Alianza de solo 500 pesos. Ajá. Un billete de 500 pesos por todo este conocimiento, creo que no es nada. Y con mucho Ahí gusto es- lo podemos ahí recibir es- porque ya tenemos muchos otros médicos que ya pagaron y tenemos que respetar. Ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles a los médicos que debemos de dejar de pensar restrictivamente. Ujú, ¿Estás de acuerdo? totalmente. Porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, apoyando un poco, porque además, ahorita les voy a decir otra cosa, también ese día del evento, cuando invitemos a los médicos al encuentro, también Alianza Médica se va a mochar para que los médicos que estén ahí tengan un precio especial para el evento. ¿Por qué hacemos esto? Porque finalmente los médicos que ahorita están aquí son médicos que les interesa esto. Pero el que el doctor Edeas venga a México cuesta, sus viáticos cuestan, el centro Banamex cuesta, todo el equipo que está aquí que ustedes no están viendo cuesta, y que sí tenemos bonomía, tanto el doctor Edeas, Alex, un servidor y muchos otros médicos más, sí somos generosos, pero al final todo se requiere también de un recurso. Yo creo que un simposio de 800 pesos de esta calidad es nada, sí, y que bueno, si nos dice 500 pesos me parece maravilloso. Entonces los invitamos a que asistan ustedes al evento. Hay que llegar como a las, me parece que 4:30 para inscribirse. Ujú. Yo hoy estaba en internet y tienen una página muy bonita donde está lo del Sí, encuentro. ¿Cómo se toda la cuál es información. La la página web es www.sanki.foromédico.com. Sanki se escribe S-A-N de niño, K de kilo, I de Ignacio. Sanki, que es el nombre de la empresa, que significa respeto a la energía que producen nuestras mitocondrias, es el origen del nombre. Sanki.foromédico.com. Ahí pueden también registrarse, ahí hay mucha información, e inclusive ahí pueden pagar en internet para que ya lleguen ¿Se les, pagado, pueden pagar se les respeta este costo de 500 pesos? se les respeta ese costo de 500 Ah, pesos. ¿si pagan en ahí o que internet, lleguen a en pagar? internet, Más bien tendrán que llegar a pagar ahí. aquí está en 800, Sí, tienen que llegar a pagar ahí 500 pesos. me parece muy bien. Bueno, esto es por un lado, y por otro lado, comentarles que esta plática, ¿me puedes decir, Rafita, cómo estamos en números, por favor? Hay 500 en el chat, 2000 reproducciones y en Facebook 3500. Bien. Tenemos en el chat ahorita 500 que son los que participan. We have 500 medical doctors directly in the chat. Tenemos more than 2000 in the conference. Nice. And in Facebook more than 3000. ¿Ok? Very nice, cool. Entonces, seguramente todos ustedes están muy interesados en esto. Esto estaba cerrado nada más para los médicos que ya están inscritos en el encuentro, pero un servidor le pidió al consejo, incluyendo al doctor Córdoba Villalobos y a los que forman parte del consejo, que era injusto que por la apatía de varios médicos y de estar esperando a no sé qué para inscribirse al encuentro, no vieran esta charla. Y este encuentro, finalmente, con el doctor Edeas, que espero se sientan ustedes, agradecemos a nuestros hermanos de Colombia, nos han escrito cosas muy hermosas, nos ponen que es un honor. Parte de los colombianos hablan muy hermoso, como los mexicanos también, sí, dicen cosas muy bonitas, son muy propios para hablar, igual que los chilenos. Casi todos los latinoamericanos somos muy melosos para hablar, diciéndolo con todo respeto, y nos dicen que es un honor estar en esta conferencia. Les comentamos que estaremos en Colombia, un grupo de mexicanos. Me dices la fecha. 25 de noviembre. 25 de noviembre en Colombia. En Colombia vamos a estar, allá en Colombia. Aprovecho para decirles que ay, es que yo soy con las fechas malísimo, le digo que nomás lo que me conviene. Laurita, ¿me ayudas? El sábado, ¿qué? Vamos a estar el viernes en la Universidad de Anáhuac. ¿Qué sábado, qué, Laurita? Perdón, Perdón con las fechas. ¿Hoy qué día es? Hoy es 27.
7 de octubre, creo. 7 de octubre. Entonces, pero vamos a estar el 7 de octubre, vean en la página también de Alianza Médica, vamos a estar ahí en un encuentro el 7 de octubre en Querétaro, luego el 14 de octubre vamos a estar en Zacatecas, toda esta información la pueden ustedes ver, ya todo forma parte del encuentro, vamos a estar en varias universidades también, y en Colombia el 25 de noviembre. Entonces, Bogotá. En Bogotá. Entonces, los invitamos, queridos colegas, a que ya no pierdan tiempo. Los materiales, ustedes toda la información la tienen en internet, ¿sí? Aquí está bien en esta cámara, se está viendo bien. Los materiales ya están impresos, ya sus líderes académicos los tienen. No es necesario que ustedes lo tengan, esto simplemente es para mostrar el nivel de calidad que nosotros estamos manejando, y bueno, esto es simplemente un papel, pero el conocimiento, ¿qué calificación le podemos poner o cómo lo podemos evaluar? No hay manera de evaluar tanto conocimiento y tanta sabiduría. Pero yo de verdad los invito con el corazón, sigue todavía ahorita una promoción para que ustedes se puedan inscribir, háganlo y háganlo de inmediato, porque después se van a arrepentir. Les juro que aquello va a estar repleto, les juro que aquello va a ser una verdadera locura, y sí, salvo la próxima sesión que tengamos, que va a ser con el príncipe de Camerún, que es nuestro embajador mundial, y que vamos a hablar con él acerca de los derechos humanos en la medicina y en la salud, que voy a pedir nuevamente que sea abierta. Ya vamos a tener las sesiones del encuentro, ya van a ser cerradas, ya no van a estar abiertas más que para los que estén inscritos, y los encuentros a nivel nacional también van a ser cerrados ya en su mayoría, porque como bien lo dijo Alex, hay personas que ya han pagado por estar dentro del encuentro, y es injusto, ¿verdad, Alex?, que gente que no está dentro del encuentro, pues además no sé qué esperamos, de verdad, a veces ya no entiendo. Yo espero de verdad que se inscriban ya, que ya no pierdan más tiempo. A veces cuesta trabajo carburar y ustedes están esperando a que sea marzo en Guadalajara. No, ya el encuentro, véanlo en internet, el encuentro ya empezó, son 80 eventos locales, dependiendo de ustedes estén, iban a ser 11 encuentros virtuales, ahora van a ser como 15, ya íbamos ahorita como 8, y luego viene el encuentro magno en Guadalajara. O sea, no se queden con el pensamiento de antaño de que era en un solo lugar. No, ahora la tecnología nos permite hacer esto y más. Entonces vamos a despedir al doctor Edeas para poder cerrar la sesión de hoy. Doctor Edeas, thank you very much for being here. Thank you. And I would like, if you want, si quieres traducirlo al español, I would like with some words of Mahatma Gandhi. Me gustaría cerrar con algunas palabras de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said, there is no limit. Mahatma Gandhi dijo, no hay ningún límite. There is no limit to extending our services to our neighbors. Para extender nuestros servicios a nuestros vecinos. Across the states and the countries. A lo largo de los estados y los países. Made frontiers. Hechos fronteras. Hechos fronteras. Made frontiers and now made walls. Y ahora hechos paredes. Because God, porque Dios never made that frontiers. Porque Dios nunca creó esas fronteras. Absolutely. Do you want to give us a conclusion, please? I think I just confirm, yes, macrobiota exists everywhere in the world, and around the earth there is a belt of bacteria that exist, and there is no frontier. Confirmo que la microbiota ha estado en nuestro mundo desde hace miles y miles de años, y además hay una barrera de microbiota alrededor de todo el planeta donde no hay fronteras. Y en esta microbiota no hay fronteras. I love the people of Mexico. Amo a la gente de México. And I wish to contribute and share something that can improve the health of people. Y deseo contribuir para ayudar en la salud de las personas de forma honesta y sincera. I think this is
world is very small when we talk scientifically speaking, and we are all connected together. Y creo que cuando hablamos de ciencia, el mundo es muy pequeño y estamos todos interconectados y no tenemos fronteras. Dr. Edeas, dear Dr. Edeas, thank you very much. Thank you for this chance. God bless you, and we'll continue in the same way. It's the same of the love. Thank you very Many much. thanks for the chance. Thank you. Gracias, doctor, Thank que you. Dios lo bendiga. Thank you, Alex. Gracias, doctor. Gracias, doctores. No, Gracias muchas por la gracias, invitación. Alex, extraordinario traductor. Además, tú manejas muchos conceptos de estos y me siento de verdad muy complacido y agraciado de que estemos juntos en este camino. Es una lucha ardua, es compleja, como bien lo dijo uno de nuestros médicos. ¿Por qué nos resistimos? Ya no entiendo, pero espero y tengo mucha fe que los médicos jóvenes, te daba números hace un ratito, 120,000 estudiando medicina, más de 150,000 menores de 35 años son médicos en este país, de los casi 500,000 que habemos, y yo espero y tengo mucha fe que así como demostraron su fuerza, su solidaridad, sus convicciones en los acontecimientos pasados que tuvimos, terribles, se manifiesten también y sepan que no están solos, sepan que además de la microbiota, aquí habemos varios que estamos en la lucha para entregarles un mundo mejor, porque al menos yo, y yo creo que tú también, y el doctor Edeas, queremos que a nuestros hijos, nietos y descendencia se les entregue un mundo mejor al que hoy tenemos. Muchísimas gracias, Alex, gracias por la invitación a participar con ustedes en todo esto, y gracias porque Alianza Médica forma parte de este gran proyecto y ustedes forman parte del gran proyecto Alianza Médica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por creer. Queridos colegas, les mando un fuerte abrazo a todos. Ojalá que esto los motive para que podamos manifestarnos en unión, para que de esa manera podamos nuevamente recuperar esa dignidad que ante la sociedad hoy la pisotean, aunque nosotros no la hayamos perdido, porque aquí estamos, pero la única forma es manifestándonos. Así como en la microbiota tenemos que manifestarnos, porque de otra manera no existimos. Les mando un fuerte abrazo, les mando muchas bendiciones. Quienes puedan estar este viernes, les agradezco mucho. La gente de Querétaro los esperamos allá, la gente de Zacatecas también, y así vamos a ir informándoles los lugares donde vamos a estar. En Zacatecas es el tour de los grandes maestros de la medicina, por cierto. Va a estar el maestro Oscar Lozano, el gran maestro de la endocrinología, fundador de la Clínica de Diabetes y Obesidad y Nutrición, el maestro Francisco López de Antuñano, el gran maestro de la salud pública, el maestro Juan Daniel Rodríguez Choreño, el gran maestro también de la medicina interna y todos los conceptos de diabetes. Va a estar el príncipe de Camerún, va a estar un servidor también, y entonces, bueno, va a ser aquello una verdadera fiesta ese sábado 14 de octubre. Les enviamos un abrazo, muchas bendiciones y que pasen muy buena noche. Muchas gracias. 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 Bienvenidos. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así
me dijiste a mí, por eso vivo penando.